Amigas, amigos, es un gusto saludarlos aquí en Línea Médica para platicar sobre un tema muy interesante para todos, porque se trata nada más ni nada menos que de la nutrición. Y en este tema de la nutrición que hemos titulado La nutrición y el deporte, claves para la vida, tenemos, por supuesto, que la nutrición es primordial porque ¿qué es lo que pasa y qué es lo que ha estado pasando conforme transcurren los años? Comer sano no es fácil. Uno quisiera comer sano, pero una entre los precios y entre la falta de alimentos de calidad que cada vez escasean, es difícil. Para comer sano, requerimos, por supuesto, de balancear nuestra alimentación en base a lo que tenemos disponible. Pero ¿qué es lo que ha pasado a lo largo del tiempo? Las calorías nos han invadido, el tiempo se ha hecho parte de nosotros, el estrés, y es que el tiempo siempre ha estado con nosotros, pero ahora pareciera que es el que conduce nuestros actos. Todo el tiempo andamos corriendo en el tráfico, incluso en la casa, en las actividades que hacemos, y pareciera que fuéramos a vivir toda la vida. Y dentro de este estrés vienen los alimentos de alto contenido energético como los que estamos observando. Y no nos damos cuenta en qué momento va haciendo que se deposite tejido adiposo en nuestro cuerpo y además vamos disminuyendo la función cardiovascular y se va afectando el sistema cardiovascular. Deberíamos dormir por lo menos las 8 horas reglamentarias que conocemos desde hace mucho tiempo, pero en la actualidad no dormimos a veces ni siquiera 4 horas. Decimos que vamos a recuperar el sueño de la noche, pero no se recupera. Y cada vez nos llenamos de comidas rápidas, que si bien es cierto que de vez en cuando no está mal, que de vez en cuando el no tener esa dieta balanceada no es problema, el asunto es que lo hacemos ya no de vez en cuando, sino de vez en diario. Y entonces esto sí genera problemas. ¿Por qué? Porque ha ido aumentando la cantidad de calorías que consumimos en la actualidad. Si vemos cómo en algún momento consumíamos 401 calorías, 458 en nuestros alimentos, y ahora en una comida rápida podemos pasar de las calorías que son reglamentarias para todo el día. Y sin embargo, no la comemos en una sola vez. Si esto lo duplicamos automáticamente, todos los días vamos haciendo que nuestro cuerpo no pueda hacer ese equilibrio que debería hacer entre los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y que vaya haciendo a través de una buena digestión, hacer que esas partículas pequeñas que de los carbohidratos sería de los azúcares, en el caso de las proteínas serían los aminoácidos y en el caso de los lípidos serían los ácidos grasos, vamos a encontrar para que se pueda llegar a las células y puedan hacer su proceso de reconstrucción. En cambio, aquí vemos cómo estos postres que consumíamos hace 20 años eran casi de 150 menos de calorías. Y esto es la diferencia con hoy, que los postres son más grandes, son más atractivos y consumimos mucho más calorías en la actualidad que lo que consumíamos antes. De esas 333 calorías hay una diferencia de 257 calorías que nos van a dar un problema muy serio, sobre todo si los ingerimos frecuentemente. Y antes los refrescos eran pequeños,
y ahora nos los hicieron más grandes y consumimos más calorías con una diferencia en algunas bebidas de más de 165 calorías. Y es que deberíamos tener una pirámide de alimentación saludable para que tengamos un buen funcionamiento del cuerpo humano. Por supuesto que eso debe ir acompañado de ejercicio, porque el sistema cardiovascular es como un sistema de bomba con tuberías, solamente que en esa tubería y en esa bomba que es el corazón, lo que va a circular es la sangre. Y en esta sangre van a circular o se van a transportar el oxígeno y todos los nutrientes como carbohidratos, aminoácidos, ácidos grasos, para que el cuerpo pueda repararse y pueda estar en buen funcionamiento. Ahora, la obesidad, que es una pandemia, incluye el sobrepeso como un estado premórbido. En esta enfermedad crónica que se caracteriza por almacenar en exceso grasa o tejido adiposo en el cuerpo, se va a ver acompañado de alteraciones metabólicas que predisponen a la presentación de trastornos que van a deteriorar el estado de salud. Sería más fácil que nos volvamos diabéticos, hipertensos, si tenemos obesidad que en una persona que cuida su alimentación. Y entonces se va a asociar en la mayoría de estos casos a una patología endocrina, como sería el caso de la diabetes, a una patología cardiovascular, como sería el caso de un infarto, y a una ortopédica que va a ser precisamente la artrosis, es decir, el envejecimiento articular que se va a dar antes de lo que tendría previsto nuestro cuerpo para envejecer. Y esto va a ser en forma mecánica en la rodilla, en las caderas, en los tobillos, en las articulaciones de peso y por supuesto también en la columna vertebral. Y esto relacionado a factores biológicos, socioculturales y psicológicos. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver si en un hogar la mayoría no consume los alimentos en forma ordenada para la nutrición y nos dedicamos a comer taquitos, tostadas, panuchos, postres, entonces toda la familia va a hacer lo mismo. Por eso este tipo de pláticas que van buscando concientizar de que la mayoría de las patologías, y esto lo decía desde Hipócrates, el padre de la medicina, que la mayoría de las enfermedades entraban por la boca y por la nariz. Y es decir, por una mala respiración y por una mala nutrición. Por eso es importante respirar bien y comer bien. Y esto vemos que la obesidad, la etiología es multifactorial y el tratamiento debe ser apoyado en un grupo multidisciplinario, es decir, que si no prevenimos, también esto ocasiona mucho más gastos, sea a nosotros mismos o sea bien a las instituciones de salud que están tratando la obesidad como un problema de pandemia. Por la magnitud de trascendencia, es un problema de salud pública en México y en el mundo. Y esta debemos tener una propuesta nutricional que se basa en proporciones de alimento cuya cantidad varía según el individuo, pero dentro de las cuestiones básicas o esenciales, una es tomar agua, no embotellados, no otro tipo de bebidas, no jugos embotellados, sino agua. Y esto sería lo primero, porque el cuerpo humano no puede vivir sin agua. Después del agua, tendríamos que ver de consumir verduras o frutas. Esto todos los días, de preferencia en todos los alimentos, en el desayuno, en la comida y en la cena. Ahora, la cena
debe ser mínima o debe ser pequeña. Las calorías que se van a ingerir en la cena deben ser menores porque la actividad disminuye después de la cena. No es la misma actividad que tenemos después del desayuno. Entonces, tenemos que cuidar mucho estas proporciones de alimentos cuya cantidad varía según el individuo y verificar que las proporciones de alimentos no sean mayores en cuanto a grasas. Por ejemplo, frutas y verduras, la mitad de la ingesta del día. Esto nos va a permitir que nuestro aparato digestivo rápidamente lo sintamos ligero. Granos y legumbres integrales, una cuarta parte de la ingesta diaria. Y entonces vamos a tener frijoles, maíz, arroz, una cuarta parte de la ingesta diaria. Y las proteínas, lo que sería las carnes, los frutos secos, una cuarta parte de la ingesta diaria. Sin embargo, tenemos una sociedad que en la actualidad consume mucha carne o consumimos mucha carne, sabiendo una que dañamos al medio ambiente precisamente por los problemas que hemos visto en relación a la producción de CO2 con respecto al ganado vacuno. Además de esto, se tienen que hacer potreros y tiramos árboles, lo cual da problemas para nuestra vegetación. Y alguien me puede comentar, bueno, pues eso se hacía siempre, sí, pero antes no teníamos tanta población en el mundo. Y entonces hemos aumentado el consumismo de este tipo de alimentos y por supuesto que se ha tenido que aumentar la producción. Entonces, la mitad de lo que comemos al día deberían ser frutas y verduras. Una cuarta parte deberían ser granos, legumbres integrales. Esto hace prácticamente tres cuartas partes. Y solamente una sería de jamón, de pollo, de carne de res, de carne de puerco. Solamente una cuarta parte de lo que vamos a ingerir en el día. Y mencionamos tomando agua. Agua, esa es la parte mágica, agua. De preferencia, debemos evitar comer comidas fritas y tomar agua, café o infusiones, la leche medida y mantenernos activos. Y esto es a través del ejercicio. ¿Cuánto tiempo recomendamos hacer ejercicio? Una caminata mayor a 20 minutos. Una caminata mayor a 20 minutos. Ahora, es importante en la caminata que aumentemos nuestra frecuencia cardíaca. En la actualidad, los oxímetros de pulso son muy económicos, se los colocan en el dedo y entonces venimos caminando, no requieren tener una pulsera electrónica con todos los avances, solamente con eso traen su oxímetro de pulso y entonces en determinado tiempo se verifica, mientras siguen caminando, cuánto tienen de oxigenación, cuánto tienen de frecuencia cardíaca y van llevando su control. ¿Por qué? Porque tenemos que subir la frecuencia cardíaca. Si una persona que está acostumbrada a hacer ejercicio tiene frecuencias bajas, es decir, 60, entonces tengo que verificar que suba la frecuencia cuando estoy haciendo ejercicio por lo menos 80, 90, para que entonces mi sistema cardiovascular trabaje. Ahora, esta es una recomendación, el agua tiene que encontrarse disponible. En lugar de tener los refrigeradores cervezas, refrescos, debemos tener botellitas de agua y botellitas recicladas. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar también de no estar consumiendo muchos plásticos. Y entonces, si tenemos disponible agua fría, agua rica, llegamos y empecemos a probar cómo
los alimentos nos saben muy bien cuando tomamos agua. Ahora deberíamos tomar por lo menos un vasito antes de cada alimento y luego comer. ¿Para qué? Para que disminuyamos la ingesta de lo que vamos a comer. Y ahora nos debemos servir platos con raciones pequeñas. Y esto importantísimo. Ahora, mencionábamos el ejercicio. Debemos tener el oxímetro de pulso, debemos tener una cinta métrica y una báscula. Y entonces, muy temprano al levantarnos, debemos pesarnos y medirnos. Medir cuánto está de cintura, que es un buen indicador para saber cómo andamos, y cuánto pesamos. Y después de eso, lo ideal es empezar la actividad física cardiovascular. Ahora, el ejercicio con pesas, por supuesto que lo recomendamos. Ese ejercicio de físico-constructivismo sigue siendo muy útil porque en la medida que el cuerpo envejece, empieza a perder su elasticidad, las miofibrillas o las partes microscópicas del músculo. Y entonces el ejercicio mantiene elásticos esos músculos. Por lo tanto, podemos seguir haciendo cosas que hacíamos de jóvenes, siempre y cuando cuidemos ese proceso de un ejercicio bien hecho y metódico. Y una buena nutrición, este proceso biológico en el que los organismos asimilan los alimentos y los líquidos necesarios para el metabolismo. Primordial, decíamos, la mitad de frutas y verduras, una cuarta parte de legumbres y una cuarta parte de proteínas y frutos secos. ¿Para qué? Para que podamos tener un buen metabolismo. Este metabolismo importantísimo, donde estas moléculas, que son tres, son muy importantes en el metabolismo, que es la glucosa, 6-fosfato, el ácido pirúvico y la acetilcoenzima A. Y esto viene de la glucosa, de ese carbohidrato, que va a hacer que se lleve a cabo una serie de procesos dentro de las células. Y por eso lo puse aquí, las moléculas fundamentales del metabolismo, la glucosa 6-fosfato, el ácido pirúvico y la acetilcoenzima A. Cada vez que ingerimos un alimento, este alimento va a ser ingerido, va a haber un movimiento, luego va a proceder la digestión, es decir, el movimiento del esófago al estómago. Luego en el estómago se va a dar la digestión mecánica y la química a través de una liberación de enzimas que van a descomponer a los carbohidratos en monosacáridos, a las proteínas en aminoácidos y a los ácidos, a los lípidos en ácidos grasos. Y ahí vamos a tener nosotros esas partículas más pequeñas que pueden ser utilizadas por nuestro cuerpo para funciones celulares. Por eso es importante que sepamos que el alimento es preparado para su utilización por las células y que la digestión mecánica son los movimientos que hace el estómago, el intestino, que van a facilitar la digestión química, donde va a haber liberación de enzimas que van a degradar estos hidratos de carbono, lípidos y proteínas en moléculas más pequeñas. En el caso de los hidratos de carbono mencionamos monosacáridos. De los lípidos, los ácidos grasos, y de las proteínas, los aminoácidos. Ahora, ya que se hicieron pequeñitas estas moléculas, vamos a tener que se van a asimilar para que el cuerpo pueda utilizar. ¿Cómo se va a asimilar? Va a asimilarse a nivel del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, se va a ir a la sangre o al sistema linfático para que luego lo distribuya a las células. Va a haber un control hormonal, sí va a haber un control hormonal, de hecho, se prefiere que después de comer vayamos al baño,
Ahí actúan unas hormonas para el vaciamiento y los impulsos parasimpáticos aumentan la movilidad, es decir, que podemos tener una buena digestión si tenemos muy bien a nuestro sistema nervioso. Ahora, es importante para esto el ejercicio y el sentirnos bien. Esto es primordial para que podamos mejorar nuestra digestión. Así que, amigas, amigos, vamos a continuar más adelante hablando sobre lo que es el proceso deportivo, pero primordial y las recomendaciones que les hacemos, una, que tengamos siempre agua, que tratemos de dejar los embotellados, que tratemos de dejar los jugos embotellados, los estimulantes, porque nuestro cuerpo se está perdiendo en ese mundo de inventos que están trastornando las funciones metabólicas del cuerpo humano. Y en este proceso tenemos gente joven que se infarta, hombres y mujeres. Y esto antes no era así. Tenemos gente muy estresada que maneja, que realiza trabajos delicados. Y esto antes no era así. ¿Por dónde debemos empezar? Por una buena nutrición. ¿Qué más debemos hacer? Una buena respiración. Desde solamente meter aire y luego sacarlo, meter aire y luego aguantar el aire y luego sacarlo y sacarlo haciendo fuerza. Esto permite que nuestros pulmones y nuestro sistema respiratorio con todas las costillas, con la columna, toda la caja torácica funcione como un fuelle. Y entonces tenemos que aprender a respirar y tenemos que aprender a nutrirnos. Esto es una parte importantísima, primordial, para que podamos realizar estas funciones normales del cuerpo humano, donde vamos a tener un sistema que va a requerir de oxígeno y un sistema que no va a requerir de oxígeno para que podamos producir las moléculas que van a darle nutrición a nuestro cuerpo. Y esto lo vamos a producir a través de la ingesta y luego la descomposición de los alimentos para que podamos tener esas partes pequeñas que van a irse a las células para que puedan alimentarlas y puedan nutrirse. Así que, amigas, amigos, los invitamos a seguir el programa de Línea Médica. Hay mucho que hablar de la nutrición y del deporte para la salud, pero llévense estas recomendaciones. Agua, agua, agua. En las fiestas tiene que haber agua disponible. En las casas debemos tener agua disponible en los refrigeradores. Debemos tener el agua como teníamos antes, disponible en las tinajas, para que empecemos por cambiar nuestra nutrición. Tiene que haber frutas como había antes y no necesitan ser frutas caras. Las frutas de temporada son suficientes para que podamos mejorar nuestra salud. Y por supuesto que tiene que haber actividad aeróbica y deportiva todos los días. Hay ejercicios que se pueden hacer en la casa sin necesidad de salir, pero por supuesto que preferimos un gimnasio o preferimos un campo para poder realizar todas esas rutinas que nos van a mejorar nuestra salud. Así que no se olvide, tenemos que prevenir las enfermedades para que nuestras células funcionen muy bien, y si nuestras células funcionan muy bien, entonces se va a ver en la piel, se va a ver en el cabello, se va a ver en nuestra actitud, y entonces podemos sentir que estamos realizando las cosas correctamente para prevenir las enfermedades. Amigas y amigos, me despido de ustedes. Soy el doctor Didier Gómez Trujillo y los espero en el próximo programa de Línea Médica. Y por supuesto, el miércoles nos vemos en Guerreros de la Paz. Y el viernes los invitamos a Mundo de Letras. No se olvide los noticieros de la mañana y de la tarde. Así que aquí, en Ultimátum MX. Hasta pronto y no se olviden de sonreír.